quién le gusta viajar? Who loves to travel? A mí me encanta viajar. I love traveling. Y en mi familia experimentamos una dificultad a la hora de viajar. And in my family, we experience a difficulty whenever we have to travel. Viajábamos con unas maletas re grandes. We would travel with some great luggages. Así que ahí metíamos de todo un poco. So we would place everything in a little bit there. Y como nos dimos cuenta que nos causaba dificultad el estar levantándolas, poniéndolas, And since we noticed that it was causing us difficulty to be lifting them up and putting them back, registrándolas, registering them, y nos tomaba mucho tiempo, it took many times. buscamos una solución. We found a solution. Miren, aquí está la solución. Look, here's the solution. Cada uno de nosotros Each of us, aprendimos a viajar con una maleta pequeña. we learned to travel with a small bag. ¿Ve? Fácil de manejar. Very easy to manage. Entonces, con eso, cero espera. No teníamos que esperar más en línea. So just with that, we didn't have to wait no longer in the line. No había más registración There was no longer we had to sign it up. y cero peligro con nuestro equipaje. And also zero danger with our luggage. Así que por ese cambio que hicimos, So for that change that we did, nuestro viaje fue más placentero. our travel was a lot more pleasurable. Y hoy quiero hablar sobre esas dificultades And today I want to talk about those difficulties. y el tema es un viajero con dificultades. The topic being a traveler with difficulties. Y quiero mencionar 3 dificultades en nuestro viaje, And I want to mention 3 difficulties within our trip porque nuestra vida es como un viaje because our life is like a trip que se ha vuelto una atadura. that's become a bondage. Muchos creyentes no son libres de verdad Many believers are not truly free porque no creen que pueden tener ataduras. because they don't believe that they can be in bondage. Y les quiero hablar de 3 dificultades And I want to talk to you about 3 difficulties que si no son solucionadas, that if they're not having a solution, se convertirán en 3 puertas they are going to turn into 3 doors que el enemigo usará para intentar arruinar nuestro viaje. that the devil will use to attempt to ruin our trip. Y la primera dificultad de la cual quiero hablar The first that I want to speak of es la iniquidad. is the iniquity. La iniquidad es incurrir en un pecado de manera repetitiva. The iniquity is to have a recurring sin. Es algo que hacemos y hacemos y hacemos muchas veces sin darnos cuenta. It's something that we do over and over again without even realizing it. Muchas cosas que hacemos sin pensarlo. Many things that we do without even thinking about it. Se vuelve como parte de nuestra vida. It becomes as part of our lives. De repente puede, por ejemplo, uno decir una mentira sin darnos cuenta. Suddenly we can even begin to lie without even noticing. Y cada día puede ser parte de nuestra vida Each day can be part of our lives y no nos dimos cuenta. and we don't even realize. Eso se vuelve un patrón de conducta en nuestra vida. That begins to be a habitual thing within our lives. Ahora pueden preguntar, oye, ¿por qué existe la iniquidad? And now you may ask, why does iniquity exist? La iniquidad existe por una influencia diabólica Iniquity exists for an influence que está Diabolic. afectando a una persona that affects a person, y hay una puerta que se ha abierto y que no hemos cerrado. that there is a door that's been opened and has not been closed. Una puerta que solamente con la ayuda de Dios A door that only with the help of God puede sacar esa influencia. can it take away that influence. Y quiero que me acompañen a Juan 8. And I want to speak about John 8. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: It says, then Jesus said to those Jews who believed in him, si ustedes permanecen en mi palabra, if you abide in my word, verdaderamente son mis discípulos you are my disciples indeed. y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham They answered him, we are Abraham's descendants, y nunca And have- hemos sido esclavos de nadie. have never been in bondage to anyone. ¿Cómo dices tú serán libres? How can you say you will be made free? Jesús les respondió, Jesus responded, answer them. en verdad les digo Most assuredly, I say to you, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. whoever commits sin is a slave to sin, Y el esclavo no queda en la casa para siempre. and the slave does not abide in the house forever, El hijo sí permanece para siempre. but the son abides forever. Así que si el hijo los hace libres, Therefore, if the son makes you free,
ustedes serán realmente libres. You shall be free indeed. Y miremos algunos detalles en este texto. And let's look at some details within the text. Nosotros conocemos mucho el versículo que dice que la verdad nos hará libres, ¿cierto? We know that verse, truth will make us free. Pero muchas veces no sabemos a quién le estaba hablando Jesús. But sometimes we don't know whom Jesus was talking to. Y vemos en el primer versículo We could see in that first verse que Jesús le está hablando a un grupo de judíos creyentes. that Jesus was talking to a group of Jews that were believers. Y él comienza diciéndolo, si ustedes permanecen en mi palabra, And begins to say, yes, you belong to my word. si ustedes viven de acuerdo a mis enseñanzas, If you live according to my word, si ustedes se alinean a lo que les he enseñado, if you align yourself to what I've been teaching, verdaderamente son mis discípulos. then truly you'll be my disciples. Y si nosotros ponemos en práctica And if we put to practice sus enseñanzas, his teachings, eso nos va a revelar la verdadera libertad. that's going to reveal to us the true freedom. Y miren lo curioso, lo que ellos le contestaron a Jesús. And look at what's curious about what they responded to Jesus with. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham It says that we are descendants of Abraham y nunca and never hemos sido esclavos de nadie. have we been in bondage. Y si uno ha visto y ha leído el Antiguo Testamento, And if we have looked at the Old Testament, se da cuenta de que ellos fueron esclavos de los caldeos, you can see that they were slaves to the Chaldeans. fueron esclavos de los egipcios. They were slaves to the Egyptians. ¿Recuerdan que el Señor mandó las plagas para poder sacarlos de la esclavitud y de la opresión? Do you remember God sending the plagues to release them from the slavery? Y en este momento en que ellos dicen, nunca hemos sido esclavos, And in this moment, when they say, we've never been slaves, ellos eran esclavos de los romanos. well, they were slaves from the Romans. Ya no se daban cuenta They no longer realized de que siempre habían sido esclavos, that they were always slaves porque no estaban libres espiritualmente. because they were not free spiritually. Y eso es iniquidad. That's what iniquity is. El estar muchas veces ciego es decir, yo nunca. And that's to be blinded and say, no, me never. Y nosotros muchas veces podemos decir lo mismo. And we could always come back to say the same thing, Y podemos ser esclavos sin darnos cuenta. being slaves without even realizing. Por eso la iniquidad, Which is why iniquity, que es esa conducta repetitiva, which is that conduct that's repetitive, es una tremenda dificultad en nuestro viaje. it's a very difficult thing within our trip. Pero lo bueno The great thing is es que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida that we have Jesus Christ in our lives, y Él nos puede dar libertad and He can give us freedom y romper ese ciclo. and to break that cycle. Quiero que vayamos a Romanos. I would like for us to go to Romans. Dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavo a alguien para obedecerle, It says, don't you realize that you became the slave of whatever you choose to obey? son esclavos de aquel a quien obedecen, You can be slave to sin, ya sea del pecado para muerte you slave to sin, o that de leads la to death, obediencia para justicia? or you can choose to obey God, which leads to righteous living. Aquí Pablo está estableciendo dos direcciones. Paul is establishing two directions. El primero The es el first pecado is sin, y el segundo es la obediencia. and second is obedience. El pecado viene del enemigo Sin comes from the enemy, y es en contra de la voluntad de Dios. and that's against God's will. Más la obediencia viene de parte de Dios, But obedience comes from God, que es hacer lo que a Él le agrada. which is to do what He is pleased with. Ahora hay una pregunta Now que nos there's- podemos hacer. There's a question that we can ask ourselves. ¿A quién vamos a servir? Who will we serve? ¿A quién vas a servir? Who will you serve? Porque no podemos decir yo creo en Jesús Because we can't say, I believe in Jesus, y no alinearnos a lo que Él nos ha enseñado. yet not be aligned to what He's taught us. No podemos decir yo creo en Dios We can't say, I believe in God, y hacer lo que no le agrada a Él. yet say what doesn't please Him. Y hay una tendencia And there's a tendency, y es hacer las cosas que a nosotros nos hacen sentir bien. which is to do things that makes us feel good. Y en esto hay que tener cuidado.
And in this we have to be careful with, porque el enemigo abrirá puertas para tentarnos, because the enemy will open doors to tempt us, porque dejamos de ser espirituales because we stop being spiritual para vivir solo de acuerdo a nuestras emociones. to live only by our emotions. Tentaciones hay siempre, There's always temptations, pero nosotros tenemos que decidir but we have to decide si caemos o no en ellas. if we fall or not in them. ¿Qué decisiones vamos a tomar? What decisions will we take? Jesús nos ha rescatado de la esclavitud, Jesus rescued us from slavery del pecado. from sin, Por lo tanto, el pecado ya no es nuestro amo. which is why sin is no longer what we go for. Pero si decido e insisto en hacer lo malo, If I insist on doing what's bad, caeremos en iniquidad. that's when we fall into iniquity. En Jeremías 7, In Jeremiah 7, él está hablando y dice, ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. he is speaking, he's saying, you cannot profit from lying words. Robarán, matarán, cometerán adulterio, Will you steal, murder, commit adultery, jurarán falsamente, swear falsely, ofrecerán sacrificios a Baal burn incense to Baal, y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido? and walk after other gods whom you do not know? Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre And then come and stand before me in this house which is called by my name, y dirán, ya estamos salvos, and say, we are delivered, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. to do all these abominations? ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos? Has this house which is called by my name become a den of thieves in your eyes? Yo mismo lo he visto, Behold, I, even I, have seen it, declara el Señor. says the Lord. Este verso está hablando de actuar religiosamente. This verse talks about acting religiously. El pueblo en ese tiempo, el pueblo de Israel, ellos estaban adorando a otros dioses The people at that time, the people of Israel, were worshiping other gods, y hacían las cosas que a Dios no le agradan. and they were doing things that God was not pleased with. Y llegaban al templo y decían, ay, porque aquí está el templo, no nos va a pasar nada. And they got to the temple and they said, well, here's the temple, nothing bad's going to happen here. No esperaban que tuvieran consecuencias. They didn't expect to have consequences. Estaban cegados por un espíritu de religiosidad. They were blinded by the spirit of religiosity, Por eso es que el Señor le está hablando de esa manera tan directa. which is why God was talking to them in such a direct way. O sea, la religiosidad es iniquidad. So to be very religious is iniquity. Podemos venir a la iglesia We can come to church y no cambiar. and not change. Podemos orarle al Señor We can talk to God y de repente salir y hablarle mal a alguien, and suddenly leave and talk bad to someone, insultarlo. insult them. Podemos leer la Biblia We can read the Bible y no creer en lo que ella dice. yet not believe in what she says. O sea, decimos algo, Meaning we say something, pero nuestras acciones dicen algo completamente diferente. but our actions say something completely opposite. Y todos podemos caer ahí. And we can all fall into that. La iniquidad huye cuando me vuelvo un adorador. Iniquity leaves when I turn into a worshiper. ¿Cómo así? What do I mean by this? Es cuando alineamos lo que pensamos, It's when we align what we think, lo que hacemos what we do, y lo que decimos and look what we say, de acuerdo a la palabra del Señor. according to the word of the Lord. Cuando decidimos que los dichos de nuestra boca When we decide of what we're going to say y lo que nosotros decimos, hacemos, and what we say and do, sean gratos delante del Señor be pleasing in front of the Lord. en todo momento. In all moments, Nos volvemos un adorador we turn into a worshiper. y sacamos cualquier cosa que sea de Satanás. And we take away whatever things come from the enemy. Palabras negativas, Negative thoughts, pensamientos negativos thoughts that are negative. y lo alineamos a lo que el Señor ha dicho y cree de nosotros. And we align it to what God has spoken over and believes over us. Cuando nosotros decimos, bueno, Señor, tú eres mi todo, When we say to God, Lord, you're everything to me.
Me alineo a lo que tú me has enseñado. I'm aligned to what you've taught me. Me alineo a tu voluntad. I'm aligned to your will. Cuando nosotros hacemos esto, When we do this, entonces no le vamos a dar cabida a la iniquidad, then we won't give space for iniquity. porque el Señor va a ser nuestro todo, For the Lord will be your everything en todo momento. in all moments. La segunda dificultad es la enfermedad. And the second difficulty is illness. Todos sabemos lo que es una enfermedad, We all know what an illness is. pero lo que pocos saben es que muchas de esas enfermedades But what few know is that many of those illnesses son producidas por espíritus malignos. are produced by negative spirits. ¿Sabías que el temor afecta la digestión? Did you know fear affects your digestion? Tú puedes decir, ay, pero ¿cómo así? You might say, well, how so? Porque si nosotros le abrimos puerta al temor, Because if we open the door to fear, puede afectar nuestro estómago. that can affect our stomach. Si nosotros le tenemos temor a que, oye, voy a tener algo, mis nervios, y If we fear that today something's going to happen to my nerves, no sé si les ha pasado que se han sentido mal. I don't know if it's happened to you that you felt bad. El temor no viene del Señor. But fear does not come from the Lord. Y si no se detiene esa puerta que uno abre, And if that door that we open is not to hold back, se vuelve una ansiedad, then it turns into an anxiety. se vuelve una preocupación, It turns to a worry. se vuelve una angustia. It turns to an anguish. Y todo eso es porque uno ha abierto una puerta de temor en nuestras vidas. And that's all because we've opened the door of fear in our lives. Para poder entender un poco mejor, miremos la siguiente historia. To understand this better, let's look at this following story. En Lucas 13 In Luke 13. dice, y había ahí una mujer que durante 18 años And behold, there was a woman who was spirit of infirmity 18 years, había tenido una enfermedad causada por un espíritu. had spirit of infirmity, Estaba encorvada and she was bent over y de ninguna manera se podía enderezar. and could in no way raise herself up. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, But when Jesus saw her, he called her and him and said to her, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Women, you are loosed from your infirmity. Y puso las manos sobre ella. And he laid his hands on her, Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. and immediately she was made straight and glorified God. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, But the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on the Sabbath. reaccionó diciendo a la multitud, And he said to the crowd, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. There are 6 days on which men ought to work. Venid pues en esos días y sed sanados, Therefore come and be healed on them, y no en día de reposo. and not on the Sabbath day. Entonces el Señor le respondió y dijo, The Lord then answered him and said, hipócritas, Hypocrite, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall and lead it away? Y esta que es hija de Abraham, So ought not this woman, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, being a daughter of Abraham whom Satan has bound, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? think of it, for 18 years, be loosed from bond on this day? Podemos ver que hay una mujer que tiene 18 años con una enfermedad. We can see that there's a woman with 18 years of a sickness. Dice que era por un espíritu maligno. And she says that it was because of a Ella, spirit. ella en tantos años ya se debió de haber acostumbrado a estar enferma. For many years, she's probably already been used to being sick. Y Jesús la ve, And Jesus sees her, así como Él nos puede ver hoy a nosotros just like she can see us a lot, y saber de qué cosa estamos padeciendo. and see what things we're missing. Y le dice, oye, ven para acá, They said, look, come here, sé sana. be healed. Muchas veces nosotros podemos tener enfermedades Many of us can have sicknesses, y las abrazamos como algo normal. and we embrace them as something that's normal. Y Jesús no quiere que nosotros vivamos de esa manera. But Jesus doesn't want us to live in that way. Él quiere que nosotros vivamos una vida sana, He wants for us to live a healthy life, que tengamos salud. to have health, Por eso esta mujer con 18 años con esa enfermedad. which is why this woman with 18 years of the sickness, Y le dice a los que estaban allí en el templo, and she says to those there in the temple,
¿Cómo es posible que no pueda sanar hoy a una hija de Abraham? How is it possible that you can't heal a daughter of Abraham? A lo que él se refiere es que la realidad de ella no era estar enferma, What he's referring to is that her reality should not be of sickness, sino era estar sana, but to be healed. por cuanto ella venía de una fuente de fe. For how she come in a faith fountain. Y en Gálatas 3:7 And in Galatians 3:7, dice, por consiguiente, sabed it says, therefore know que los que son de fe, that only those who are in faith estos son hijos de Abraham. are sons of Abraham. En Gálatas 3:29 In Galatians 3:29, dice, y si sois de Cristo, it says, if you belong to Christ, entonces sois descendencia de Abraham, then you are Abraham's seed herederos según la promesa. and heirs according to the promise. O sea que tú y yo que hemos creído en Jesús, So you and I that believe in Jesus, somos sus hijos por fe. we are his children by faith, Por lo tanto, which is why Cristo tiene el poder para sanarnos Jesus has power to heal us y tiene poder para liberarnos de la enfermedad. and power to free us from sickness. Porque el enemigo es un ladrón. Because the enemy is a thief. Y una de las áreas que él quiere robar es nuestra salud. And one of the areas that he wants to rob us from is our health. Porque sabe que cuando uno está enfermo, Because he knows that when we're sick, le abre puertas al desánimo, we open doors for discouragement. le abre puertas a la queja, We open doors for complaining. le abre puerta a la amargura. We open doors for bitterness. Y eso no es lo que Dios quiere. That's not what God wants. Por eso hoy el anhelo es que nosotros logremos identificar, Which is why today our desire is that we can identify, pedirle, Señor, sanidad en cualquier área de nuestras vidas ask the Lord for healing in whatever area of our lives, y creer que Él tiene el poder para sanarnos. and believe he has the power to heal us. Si estás pasando por una dificultad de salud, If you're passing through a difficulty within your health, tal vez haya una puerta que hayas abierto maybe there's a door that you've opened y dejaste entrar, tú permitiste que entrara un espíritu de enfermedad. and you've allowed a spirit of sickness to come in. El hecho de que alguien cercano o alguien de la familia Just because someone close by or someone from a family haya sufrido de alguna enfermedad, has struggled with a sickness, no quiere decir que nosotros también vamos a sufrir de ella. it doesn't mean that we're also going to suffer from them. Yo conozco a alguien I know someone que ella me decía, ay, yo veo venir la migraña. who would tell me, oh, I see that migraine coming. Y yo le decía, oye, pero ¿cómo tú puedes ver venir la migraña? And I would tell her, how can you see a migraine coming? No, lo que pasa es que mi abuela sufría de migrañas. No, it's just that my grandma used to suffer from migraines. Mi mamá sufre de My migrañas. mom suffers from migraines, Por lo tanto, yo también voy a sufrir de migrañas. which is why I'm going to suffer through migraines. ¿Cuántas veces nosotros nos atamos con las palabras de nuestra boca? How many times do we keep ourselves in bondage by the words of our mouth? Pero yo tengo una buena noticia hoy. But I have some good news today. Jesús tiene el poder para sanarte. Jesus has the power to heal you. Y no importa lo que en nuestra familia haya pasado, It doesn't matter what has happened in our family. no tiene que repetirse en It nosotros. does not have to repeat itself within us. No tiene que repetirse en ti. It doesn't have to be repeated in you. En Hechos 10:38 In Acts 10:28, dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, it says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el who diablo, went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, porque Dios estaba con él. for God was with him. Dice, así como Dios ungió a Jesucristo Just as God has anointed Jesus Christ con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit, nosotros también estamos ungidos. we are also anointed. Porque cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, For when you and I are accepted by Jesus as our Savior, somos sellados por el Espíritu Santo. we are sealed by the Holy Spirit, Por lo tanto, tú y yo tenemos el poder which is why you and I have the power para poder orar por los enfermos y que ellos se sanen en el nombre de Jesús. to be able to pray for the sick and that they be healed in the name of Jesus. Tú y yo tenemos el poder You and I have the power de orar por nosotros también to pray for ourselves as y well decirle, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, and say, Lord, in the name of Jesus Christ, este dolor sale de mi cuerpo. this hurt leaves my body. En Hechos 19 In Acts 19, dice, Dios hacía milagros extraordinarios
por mano de Pablo. It says, now God worked unusual miracles by the hands of Paul, De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick. Y las enfermedades que dicen, los dejaban. And the diseases left them, Y los malos espíritus se iban de ellos. and the evil spirits went out of them. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, tú y yo vamos a creer que somos una generación de fe. you and I will believe that we are a generation of faith, Que hay poder en ti y en mí. that there's power within you and I, Y que no hay espacio para ningún tipo de enfermedad. and there is no space for any sickness. Y que cerramos toda puerta del espíritu de enfermedad. And we close all doors from the spirit of illness. ¿Lo creen? You believe that? A ver, la primera influencia que hablamos, ¿qué fue? Let's see, the first influence that we spoke about, La what was it? iniquidad. Iniquity. La segunda And the second, y la tercera dificultad en nuestro viaje and the third difficulty within our trip es la influencia. is the influence. La influencia es el poder de una persona o cosa The influence is the power of a thing or a person para determinar o alterar la forma de actuar to determine the way to act o pensar de alguien. or thought of someone. Muchas veces hacemos cosas que no sabemos ni por qué las hicimos. We do many things that sometimes we don't even know why we do them. Y esas son influencias. Those are influences. Y lo podemos ver en Marcos 7, 24 al We could- 30. We could see this in Mark 7:24-30. Levantándose de ahí, From there he rose, Jesús se fue a la región de Tiro and he went to the region of Tyre. y entrando en una casa, And he entered at a house no quería que nadie lo supiera, and wanted no one to know it. pero no pudo pasar inadvertido, But he could not be hidden. sino que enseguida, But a woman, al oír hablar de él, whose young daughter una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, had an unclean spirit about him, fue y se postró a sus pies. and she came and fell at his feet. La mujer era gentil, The woman was a Greek, sirofenicia de nacimiento, a Syrophoenician by birth, y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija. and she kept asking him to cast a demon out of her daughter. Y Jesús le decía, But Jesus said to her, deja que primero los hijos se sacien, let the children be filled first, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Es cierto, Señor, le dijo ella, And she answered to him and said, yes, Lord, pero aún los perrillos debajo de la mesa even the little dogs under the table eat from the children's crumbs. comen las migajas de los hijos. Eat from the children's crumbs. Jesús le dijo, por esta respuesta, Then he said to her, vete, for this saying, go on your way. ya el demonio ha salido de tu hija. The demon has gone away from your daughter. Cuando ella volvió a su casa, And when she had come to her house, halló que la niña estaba acostada en la cama she found that the demon was gone y que el demonio había salido. out, and her daughter lying on the bed. O sea, Jesús estaba en Tiro So Jesus was there, y llegó una mamá, and the mom came, la cual su niña tenía un espíritu inmundo. which her daughter had a spirit that was demonic. Pero quiero que observemos quién era esta mujer, But I want us to observe who this woman was, porque en esta historia hay varios detalles. because in this story there's many details. Dice que era gentil, It says that she was a Gentile. lo que quiere decir que no conocía las promesas del Señor. And what that has to say is that she did not know God's word. Era sirofenicia de nacimiento. She was a Syrophoenician from birth. Ciro es de Siria Syro is from Syria, y Fenicia pues de Fenicia. and Phoenicia is from Phoenicia. Siria a través de la Biblia Syria, through the Bible, representa orgullo, represents pride, hechicería witchcraft, y adoraban a muchos dioses. and they worshipped many gods. Y Fenicia era considerada la semilla del paganismo, And Phoenicia was considered the seed of paganism, lo oculto que entró a Israel. the darkness that came from Israel. Así que si nos ponemos a ver quién era ella, So if we pay attention to who she was, tenía una influencia muy fuerte del oculto. she had very strong influence of the darkness. Y la influencia que esta mujer traía And the influence that this woman brought pudo haber influenciado a su hija. could have influenced her daughter.
Por eso es que se abre una puerta which is why there was a door opened en el cual un espíritu inmundo entró en ella. in which an unclean spirit went inside of her. Porque la influencia que traía esta mujer Because the influence that this woman brought venía de una cultura que practicaba lo oculto. came from a culture that practiced the darkness. Por eso, ¿no les parece extraño That's que what- ahora su hija tenga un espíritu inmundo? That's why, isn't it weird that now her daughter has an unclean spirit within her? De acuerdo a lo que acabo de enseñar, According to what I just taught, no hay duda de por qué la niña estaba padeciendo eso. there's no doubt as to why or how the daughter was going through this. Y hay algo que quiero decirle a los padres. And there's something I want to speak to the fathers about. Cuidado con las cosas que le permitimos ver a nuestros hijos. Be careful with the things that we allow our children to watch. Cuidado con las películas. Be careful with the movies. Si tú ves algo de oscuridad, If you watch anything of darkness, si tú ves un lenguaje de hechicería if you hear a language of witchcraft, o cosas que no van alineados a Dios, or things that are not aligned with God, no le permitas verlo a los niños aunque ellos quieran verlos. don't allow your children to watch it even though they may want to. Cuidado con los muñequitos que ven. Be careful with the little characters that they watch. Y en este tiempo sí que ni siquiera en Disney podemos confiar. Even in this time, not even in Disney can we have trust in. Porque en mis tiempos las niñas miraban y eran muñequitos sanos. And in my time, my daughters would watch and it was healthy characters. Pero ahora hay oportunidad para meter cualquier cosa. But now there's opportunity to just implant whatever things. Cuidado con las imágenes extrañas, Be careful with weird pictures, con cosas extrañas que tú disciernes que no son de Dios. weird things that you discern does not come from God. Cuidado con los videojuegos. Be careful with video games. Videojuegos de violencia, Of violence trae espíritu de muerte, that brings spirits of death, de venganza, of coming back at someone, de hechicería. of witchcraft. Muchos papás dicen, ay no, eso no pasa nada. And many parents might say, nah, nothing happens with that. Pero todo lo que ellos están viendo está siendo absorbido. But all that they're watching is being observed. Y de una u otra manera eso sale en algún momento. And in one way, shape, or form, that comes out in a moment. ¿Usted sabía que lo que uno ve Do you know that what one sees puede guardarse en nuestro subconsciente hasta 10 años? that could be in our subconscious for up to 10 years? Y uno puede decir, ay, pero ¿por qué el niño tiene pesadillas? And one can say, well, why does the kid have nightmares? ¿O por qué aún nosotros de adultos, ay, pero ¿por qué tengo estos sueños? Or why us as adults have these dreams? ¿Por qué tengo temores Why en do la I noche? have fears at night? Pudo haber sido algo, una puerta que nosotros abrimos en algún tiempo de nuestra vida. It could have been a door that we've opened at some point in our lives. No permitamos que nuestros niños celebren Halloween, Let's not allow our children to celebrate Halloween porque es un día donde se adora a los fantasmas y a las brujas. because it's a day where ghosts and witches are being adored. Halloween viene de hallow, Halloween comes from the word hollow, y hallow es adorar. and hollow means to worship. Y tú y yo adoramos solamente a Dios. And you and I only worship the Lord. Así que yo le digo a los papás por los niños, So I speak to parents because of their children, pero también a ti como adulto. but also you as an adult. Ten cuidado con lo que ves, Careful with what you watch, porque eso puede ser una puerta que tú abras en tu vida. or that can be a door that you open in your life. Como creyentes podemos tener una mezcla As believers, we can have a mix y pensar que no nos va a afectar. and believe that that's not going to affect us. No juegues con el tema de lectura de cartas, Don't play around with card reading, consultar el horóscopo. with consulting the horoscopes, El que me lea la mano, the one that reads your hand, el de buscar la suerte. and finding good luck. Cuidado, Be careful, porque esa es una puerta que abrimos al oscuro. because that's the doors that we open to the darkness. No traigamos una influencia a nuestra casa. Let's not bring any influence into our homes. Cada puerta que se abre, Every door that's opened, Satanás la va a aprovechar para atarnos. Satan is going to take advantage of to bring it into bondage. En Deuteronomio 18, 9 al 12, Deuteronomy 18, 9 to 12 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, says, when you come into the land which the Lord your God is giving you, no aprenderás a hacer las cosas
abominables de esa nación. You shall not learn to follow the abominations of those nations. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, There shall not be found among you anyone who makes his son or her daughter pass through the fire, ni quien practique adivinación, or one who practices witchcraft, ni hechicería, or a soothsayer, o sea, agorero, or one that interprets omens, o hechicero, or a sorcerer, o encantador, or one who conjures spells, o medium, or a medium, o espiritista, or spiritist, ni quien consulte a los muertos. or one who calls up the dead. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. For all who do these things are an abomination to the Lord. Y por causa de estas abominaciones, And because of these abominations, el Señor tu Dios expulsará a estas naciones de delante de ti. the Lord your God drives them out from before you. La mujer está pidiendo liberación para su hija. The woman is asking for freedom for her child. Y le dijo algo que parece muy rudo. El Señor Jesús le dijo algo que pareciera muy rudo. And the Lord said something that may have sounded kind of rude. Le dijo, deja que primero los hijos se sacien, He said, first let your children be satisfied, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. because it's not good to take the bread from the children and to give it to the dogs. Lo que Jesús quiso decir aquí What Jesus wanted to say here fue que Él había venido a dar sanidad y liberación a sus hijos primero. was that he came to bring healing and freedom to his children first. Porque Él primero vino a hablarle a los judíos. For first he came to speak with the Jews. Y Él le dice, Señor, He said, Lord, por favor, aún los perrillos please, even the dogs pueden recibir de las migajas. can receive even the crumbs. Y Él le dijo, lo que pasa es que yo solo he venido para los que han creído. And he said, the thing is, I've only come for those that believed, Y tú no has creído en el Mesías. and you have not believed in the Messiah. Mas sin embargo, ella apeló Regardless, she appealed. y decirle, Señor, por favor. And she said, Lord, please. En Apocalipsis 22, 14 al 15, In Revelation 22:14-15, dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. it says, blessed are those who do his commandments that they may have the right to the tree of life, Bienaventurados los que viven en rectitud y en santidad. that they may have a right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Bienaventurados los que caminan de acuerdo al agradar al Señor. That it's good for them to walk in the ways that please the Lord. Dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas a la ciudad. And they said, and it may enter through the gate into the city, O sea, al cielo. meaning heaven. Y dice, afuera están los perros. It says, but outside are the dogs. No creo que el Señor se haya referido a los guaguaos, I don't think that the Lord was referring to the wawaos, sino a los que no creían en Él, but those that did not believe in him, a los que no creyeron en Él. those that didn't believe in him. Y dice, afuera están los perros, los hechiceros, And it says, outside are the dogs and sorcerers, los inmorales, and sexually immoral, los asesinos, and murderers, los and idólatras idolaters, y todo el que ama y practica la mentira. and whoever loves and practices a lie. Influencias va a haber por todos lados. There will be influences all over. Lo importante es que aprendamos a discernir The good thing is that we learn to discern, para en el nombre de Cristo Jesús sacar esa influencia so that in the name of Jesus you can take away that influence y no permitir que sea una carga and not allow it to be a burden, y no permitir que vivamos una vida en la cual el Señor no sea el que esté dando la dirección. and to not allow that we live a life where God's not giving the one direction. Dios quiere que tú y yo seamos libres God wants you and I to be free de todo. from everything. Esa es su voluntad. That is his will, Por eso debemos de cerrar toda puerta de influencia que hayamos podido abrir. which is why we must close any door of influence that we've opened. Y tal vez tú en esta noche dices, pero yo no creo. And you might say in this night, well, I don't think so. Pero todos sufrimos de algo But we all suffer from something, en el área emocional, emotionally, en el área mental, in the mental en el area, área física.
in a physical way. Y hay puertas que pudimos haber abierto sin darnos cuenta. And there's doors that we may have opened without even realizing. Por algo que dijimos, For something that we said, por algo que hacemos constantemente. for something that we do constantly. Pero en esta noche yo le pido al Espíritu Santo But in this night, I ask Holy Spirit que sea revelándonos to reveal to us qué influencia puede haber en nuestra vida, what influence may come from our lives, a la cual pudimos abrirle la puerta that we may have opened the door, y que necesitamos cerrar hoy en el nombre de Cristo Jesús. that we must close today in the name of Jesus.